Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que desde que existe división social del trabajo, las distintas sociedades se han organizado y asignado roles, y que estos han cambiado también en el tiempo, tanto la asignación como el oficio mismo. Y además, que entre más complejos se hacen los medios y las relaciones de producción, más compleja se hace aún la sociedad. Autores como Duarte y García Horta fechan la aparición del término género en las investigaciones de Robert Stoller en el año 1968, diferenciándolo del término sexo en su obra titulada Sex and the Gender, para diferenciar las características biológicas de hombres y mujeres de los conceptos de masculinidad y feminidad. Sin embargo, al hablar de roles, sería conveniente medir el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la asignación de roles en la producción industrial de América del Norte. Durante la guerra, la mujer fue a la fábrica, yes, we can, y al finalizar la guerra, se volvió a casa, porque estamos seguros que los hombres volvieron a la fábrica. Los estudios de género toman un gran auge en el paradójico calor de la Guerra Fría. Se celebró en el año 1973 en Argelia, la cuarta conferencia de presidentes de países no alineados. Nace de dicha reunión la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, donde se plantean las asimetrías desde la óptica del desarrollo en la división tripolar del mundo: un primer mundo desarrollado industrialmente y abanderado por los Estados Unidos de América junto con los países de Europa Occidental, un segundo mundo alineado a las ideas del socialismo soviético, y un tercer mundo subdesarrollado, no alineado. Cabe la pena recordar que al interior de los Estados Unidos se desarrollaban una serie de movimientos reivindicativos, entre ellos de derechos civiles de los negros, encabezados por las Panteras Negras, un partido radical, derechos de participación femenina en la vida pública y, por supuesto, el fin de la guerra de Vietnam. Cuando hablamos de género, hablamos de roles, de masculinidad y feminidad. El reconocimiento del rol protagónico de un sinnúmero de mujeres en sucesos y procesos que han marcado la historia de la humanidad es apenas el primer paso necesario que debemos dar para concretar objetivos planteados desde el movimiento feminista. Las luchas por los derechos de la mujer en una sociedad globalizada que se denomina heredera directa de la griega, profundamente misógina y esclavista, son tan diversas como diversas son las relaciones de poder que los colectivos y las mujeres individualmente pueden llegar a tejer dentro de su propia sociedad. Entender que las reivindicaciones de una mujer musulmana en Jeddah, Arabia Saudita, no alcanzan a comprender o a entender las reivindicaciones de una mujer musulmana en París, sin siquiera hablar de las necesidades de las mujeres afro en el contexto americano, en el contexto africano, o problemas como la trata de blancas, mal llamadas blancas, alrededor del mundo. Cada contexto social requiere de un entendimiento propio, y es en este entendimiento donde también se tejen redes de poder distintos, tan distintos como las formas de tejerlos. Y para hablar precisamente de ese tejido de redes de poder, aparece la educación. La educación como campo de producción y reproducción de relaciones, costumbres, estereotipos, prejuicios y valores, pero también de poder. Es otro campo de lucha, además, por las justas reivindicaciones de la mujer.
La importancia de la educación radica en dos sentidos. El preventivo, al desactivar los mecanismos de violencia, discriminación y opresión presentes en la cultura patriarcal. Y en el constructivo propositivo, brindando la posibilidad de construir un mundo en el que la igualdad y la justicia al fin sean posibles.